Bueno, bien, ¿cómo vamos? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la columna, y de la importancia que tiene el trabajo de columna, especialmente columna lumbar, es decir, estas últimas vértebras que se unen, vértebras lumbares que se unen con la zona del sacro. Bien, entonces es muy importante el trabajo de la columna lumbar porque en muchas ocasiones, como podemos ver en este vídeo de Visible Body, en muchas ocasiones tensiones a nivel de columna lumbar se pueden transmitir hacia toda la zona de cadera. Es decir, bueno, aquí el vídeo lógicamente representa bueno, lo que es una hernia a nivel, una hernia discal a nivel lumbar, en vértebras lumbares, como bueno, pues ese colapso a nivel lumbar puede pinzar el nervio ciático y a través de ahí pues ir a ir haciendo daño ya no solo a nivel de columna, sino también a nivel aquí de cadera, a nivel de, bueno, toda la zona de los músculos pelvitrocanterios y desde aquí hacia abajo, ¿no? Desde aquí iría en dirección, como vemos, incluso toda la parte posterior de la pierna, la parte posterior de la rodilla e incluso podría llegar hasta la zona del pie. Pero todo esto, bueno, pues en muchas ocasiones está relacionado, como hemos comentado aquí, a nivel de columna, ¿no? Como a nivel aquí vertebral, como hay un colapso, hay un pinzamiento a nivel nervioso que genera todo ese daño a nivel inferior de cadera y parte posterior, isquios e incluso llega hasta el pie. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿No? Pues la mejor manera de solucionar esto es trabajar toda la zona de columna lumbar. Incluso es muy curioso o muy interesante, cómo trabajando la columna lumbar sin tocar el resto mejora, pero ya no solo en cuanto a sensaciones, sino incluso en cuanto a fuerza. Es decir, un corredor que tenga incluso debilidades en los isquios, es muy interesante ver cómo trabajando su columna lumbar directamente mejora la fuerza de los isquios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar aquí a nivel lumbar? Bueno, vamos a verlo aquí en la siguiente imagen. Bien, pues aquí vemos cómo aquí, bueno, pues nos representa toda la zona de columna lumbar. Bueno, esto sería el músculo más superficial, ¿no? Que es el dorsal ancho, y dentro de este dorsal ancho tendríamos pues una zona lumbar, ¿no? Las fibras lumbares del dorsal ancho, ¿no? Es un músculo muy importante, muy grande, que recubre a toda la zona de columna. Aquí en el lado derecho, en este caso. Bueno, pues aquí si quitamos, ¿no? Si ocultamos este dorsal ancho, pues nos encontramos aquí con unos músculos muy interesantes que son, bueno, pues todos los extensores de columna, ¿no? Entonces aquí tendríamos, bueno, pues lo que es el longuísimo, lo que es el iliocostal. Quitando estos iríamos más profundo y nos encontraríamos con los multífidos. Los multífidos como una musculatura que fijaros, llega incluso a nivel de sacro. Una musculatura muy importante para dar estabilidad a nivel de columna. Entonces, como comentábamos antes, si hay mucha tensión en esta musculatura, y por supuesto, bueno, pues aquí también en lo que es el cuadrado lumbar, ¿no? Este músculo ahí incluso más profundo, o incluso en el transverso del abdomen, o en el oblicuo interno o el oblicuo externo, ¿no? Realmente deberíamos trabajar ya no solo a nivel vertebral, todos estos extensores de columna, sino estos otros músculos que también tienen un componente más de flexión de columna, pero también flexión lateral, incluso rotacional. En definitiva, se trata de trabajar toda esta zona con el objetivo de dar estabilidad a la columna y a partir de ahí quitar tensión, y el quitar tensión en esta zona nos va a ayudar a mejorar a nivel inferior, a nivel de glúteo, toda la zona piramidal, a nivel de isquios, e incluso llegando, como hemos visto anteriormente, a nivel bueno, de gemelos, incluso fascitis plantar. Entonces, el trabajo de esta zona es muy interesante y es fundamental. En muchas ocasiones esta zona no nos molesta, pero el que no nos moleste no significa que el origen de nuestros problemas a nivel de extremidad inferior no sea aquí. Entonces yo observo en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, que a pesar de no haber molestias, trabajando esta zona, bueno, pues vamos a mejorar toda la extremidad inferior. Os voy a poner abajo en la descripción del vídeo algunos links a
al trabajo de extensión de columna. La extensión de columna no es fácil, probablemente es una de las zonas del cuerpo más complicadas a trabajar. ¿Por qué? Porque tendemos a mover, cuando trabajamos la columna, tendemos a mover pelvis. Bien, es muy importante cuando trabajamos musculatura de columna hacer o intentar una restricción del movimiento de la pelvis. ¿Por qué? Porque si movemos la pelvis, toda la musculatura pélvica y de cadera, va a ser muy difícil que logramos trabajar bien la columna. Entonces, debido a eso es muy difícil trabajar bien la columna de forma correcta y de forma idónea. Entonces, como insisto, os voy a poner abajo algunos ejercicios que son clave en el trabajo de columna, pero tenéis que tener especial cuidado a restringir el movimiento de la pelvis y, por supuesto, de la extremidad inferior. Veréis cómo las sensaciones incluso al correr son diferentes. Insisto el mensaje, el que no tengamos molestias a nivel de columna no significa que el origen de nuestros problemas a nivel de extremidad inferior no esté en la columna. Entonces yo os animo a trabajar en ello. Pondremos trabajo a nivel de, por estos extensores, incluso os voy a poner aquí algo de trabajo a nivel de flexión lateral, incluso a nivel de dorsal ancho. Es un músculo muy importante en su unión, porque básicamente es el músculo de unión, de vínculo con la cadera, con los extensores de cadera, fundamentalmente glúteo mayor del lado contrario. La línea de fuerza aquí iría así. Entonces es muy importante también el trabajo del dorsal ancho. Son ejercicios que no son sencillos, no son fáciles, pero que considero que merece la pena que hagáis el esfuerzo para intentar realizarlos bien, que dediquéis el tiempo que hay que dedicar para ello. Entonces, el mensaje hoy es el trabajo de columna lumbar, importante, fundamental para mejorar la fuerza y mejorar la estabilidad a nivel de extremidad inferior, y también que el que no haya molestias aquí no significa que muchos de los problemas de extremidad inferior, el origen no sea la columna. Bueno, pues ánimo con ello. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais al like, por supuesto que os suscribiréis al canal y que diréis a la campanita para que cada vez que suba un vídeo os avise. Es la mejor manera de reconocer todo el trabajo que hago con vosotros. Ánimo con ello y veréis cómo es súper interesante.